culpamos a esta de ser la causante de tantas pérdidas tanto económicas como humanas, pero conocemos acerca de ello. Resulta que la Primera Guerra Mundial fue causada por una serie de conflictos que estaban afectando la convivencia de los países, empezando por la economía. El último tercio del siglo XIX y la primera década del XX estuvo caracterizado por una serie de cambios, especialmente porque se llevó a cabo la Segunda Revolución Industrial, y con ella se presentó unas nuevas fuentes de energía, nuevos sectores de producción, de trabajo y de monopolizar el dinero. Así surgieron nuevas potencias como Estados Unidos y Japón. Por otro lado, Alemania le estaba ganando territorio económico a Gran Bretaña y se convirtió en un rival comercial, lo que querían impedir los franceses y los británicos. Las disputas imperialistas. A lo largo del siglo XIX, Gran Bretaña y Francia se habían repartido en casi todo el mundo. Por su parte, Alemania e Italia no clasificaban dentro de este grupo. Alemania superaba a ambas y estaba adquiriendo una nueva realidad colonial, algo que debían impedir Francia y Gran Bretaña. Este fue el ambiente belicista lleno de tensiones internacionales, y se le suma el nacimiento de nuevas potencias como Estados Unidos y Japón, cada una de estas con sus propios planes imperiales. Los dos acontecimientos de esta causa tuvieron lugar entre 1904 y 1911 en Marruecos, área de aspiraciones coloniales francesas, usadas por Alemania para conseguir sus intereses. Se conocen como la crisis de Marruecos. Atribuyen a las aspiraciones políticas que se asientan en un individuo y por ende sociedad. En esta causa se destacan dos países, Alemania e Italia. La guerra franco-prusia puso a los territorios de Alsacia y Lorena en manos alemanas, lo que causó cierto conflicto o tensión a los franceses, que fomentaron una formación de alianzas militares. Los hechos de esta causa se evidenciaron en la Guerra de los Balcanes y otros conflictos como Polonia, dadas entre 1872 y 1890, estuvieron marcadas por el orgullo alemán. El canciller Bismarck de Alemania introdujo su política pragmática por un sistema de alianzas, por ello es que se forma la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por otra parte, con el ascenso del Kaiser o emperador Guillermo II de Alemania, se introdujo la nueva política mundial. Esta no solo consistía en aislar a Francia, sino también generar tensiones en Gran Bretaña. De esta forma, las relaciones entre las potencias se volvieron cada vez más tensionantes. De este modo, entre 1913 y 1914, Alemania, Francia y Austria, al igual que Gran Bretaña, aumentaron su número de soldados. Como consecuencia de esta causa, se forma la Triple Alianza y la Triple Entente. La carrera de armamentos, las rivalidades económicas, las continuas tensiones y el nacionalismo condujeron a una escala en la producción de alimentos. Por lo tanto, se incrementaron los gastos militares y se incorporaron nuevas tecnologías. Este periodo se le denominó la paz armada. En este punto, los gobiernos consideraron que la guerra era inevitable. Entonces empezaron a conformar alianzas como posteriormente se había hablado. La carrera de armamentos fue fruto de dichas tensiones y con el uso de la propaganda aventuraron un nacionalismo a la sociedad. Finalmente las fuerzas partidarias no lograron mucho. Ahora que conocemos mejor cuáles fueron las principales causas que desataron la Gran Guerra, observemos cómo fue el ultimátum. Entre 1914 y 1918. ¿Pero conocemos las fases? Bueno, aquí les traigo un video que les ayudará a entender mejor cómo se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial, con ayuda de nuestros historiadores y desde diferentes lugares de enunciación. Veámoslo. En la primera fase de la guerra, denominada Guerra de Movimientos, nosotros los alemanes buscábamos derrotar a Francia y una vez conseguido esto, aniquilar los ejércitos de Rusia.
Para esto debíamos emplear una estrategia basada en rápidos movimientos, con el objetivo de vencer a nuestros enemigos. Este plan fue diseñado por el general de Estado Mayor von Schlieffen, el cual consistía en sorprender a los franceses por el norte y llegar hasta París en pocas semanas. Al observar el plan de los alemanes, decidimos reorganizar nuestros ejércitos aprovechando el traslado de las tropas alemanas al frente oriental. De esta forma, sorprendimos a los alemanes el 5 de septiembre de 1914, donde dimos inicio a la batalla del Río Nosotros, Magno. por nuestra parte, con el apoyo de nuestros aliados franceses, realizamos una ofensiva a los alemanes. Mi nombre es José Hilario Cuérvalo. El día de hoy vamos a hablar sobre las fases de la Primera Guerra Mundial. La primera fase de la guerra recibe el nombre de Guerra de Movimientos por las operaciones llevadas a cabo durante 1914, donde Alemania intentaba atacar a Francia y aniquilar los ejércitos de Rusia. El plan Schlieffen, desarrollado por los alemanes, pareció tener éxito por el rápido avance a través del territorio francés, hasta que los franceses atacaron por el río Marne, donde sorprenden a los desprevenidos alemanes que tuvieron que emprender la retirada y marcar el fracaso de sus planes. Dicho fracaso alemán en Francia se debió en gran modo a la contundente intervención de los rusos. De esta forma, ellos logran apoderarse de Galicia, Australia y de Serbia. Nosotros los alemanes, una vez observamos el fracaso de la ofensiva inicial, adoptamos una estrategia defensiva y nos atrincheramos en el frente occidental, tratando de proteger nuestras posiciones y concentrando nuestra fuerza defensiva en el frente oriental. De esta forma, tras la derrota de Rusia, logramos vencer a los aliados occidentales, Francia y Gran Nosotros Bretaña. los rusos estábamos siendo derrotados por los alemanes. Sin embargo, en occidental, los aliados tomamos la iniciativa. En 1915, de lanzar ofensivas en Champaña y Artosis que fueron contenidas por los alemanes. Por nuestra parte, los italianos intervenimos frente a los austriacos por el río Isonzo. Nosotros los franceses, junto a Gran Bretaña, iniciamos ofensivas en el norte de Francia, en torno al río Somme, con el fin de distraer la Buenos acción de días, los alemanes. yo soy la historiadora Laura Patricia. Hoy les vengo a contar sobre la segunda fase de la Primera Guerra Mundial. La Guerra de Posiciones, también conocida como Guerra de las Trincheras por la forma en que se abordaron las operaciones militares entre 1915 y 1916. Fue la consecuencia de la Guerra del Relámpago iniciada por los alemanes un año antes, en 1914. Supuso un cambio de estrategia respecto a la fase precedente y abrió paso a la guerra de frentes estables que inmovilizó a los ejércitos en líneas de trincheras. De esta forma se hacían caminos donde los soldados se escondían y usaban como refugio, pues se esperaba el opuesto en una posición estable pero defensiva, ya que hacían hoyos profundos y firmes de tierra donde se escondían los soldados, podían estar entre 2 y 3 soldados para atacar al adversario. A estas profundidades se les denominó trincheras, que se encontraban protegidas por el frente con alambres de púas. Estas líneas de trincheras se extendieron a lo largo de cientos de kilómetros desde el Mar del Norte hasta Suiza. En mi querida Francia, por culpa de los combates en las trincheras, unida a la escasez de víveres y pertrechos, provocaron huelgas y una sucesión de motines que fueron frenados mediante numerosos En mi fusilamientos. país, Gran Bretaña, los laboratoristas se alejaron del gobierno al tiempo que sucedían numerosas huelgas y David Lloyd George promovió una serie de medidas para incrementar la eficacia Italia. del Nos ejército. encontrábamos en una delicada situación por culpa de Austro-Hungría, por lo que recurrimos a la ayuda del En mi mando de país, los aliados. Rusia se llevó a cabo la revolución de 1917, en donde fuimos obligados a retirarnos de las guerras, por lo que permitió la entrada de la guerra de los Estados Unidos. Influyó el telegrama Emigración alemana. Se libraron encomendadas luchas políticas entre partidarios de continuar la lucha y los que promovían su fin. Estados Unidos nos declaró la guerra con el telegrama Zimmermann. En julio de 1918, los aliados iniciaron una contraofensiva militar, en la cual lograron nuestra retirada. El 8 de noviembre de este año, el emperador Guillermo II se retiró, y acá firmamos el armisticio el 11 de este mismo mes. También nuestros aliados, los austrohúngaros, búlgaros y turcos,
también se retiraron de la guerra ese El año. conflicto se denominó el final de la guerra. Este se dio en 1918. Los del bando central se encontraban muy apretados, pues la entrada de Estados Unidos había traído consigo tanto recursos materiales como humanos. Por su parte, los animales habían logrado sacar a Rusia del conflicto, pues ellos ya se encontraban firmando tratados o negociaciones para ponerle fin a la guerra. Los alemanes, al mando del general Ludendorff, iniciaron una ofensiva al lado occidental, pero esta fracasó, pues los aliados contraatacaron. En agosto se dio otro ataque aliado que dio el paso a la crisis militar y iba muy bien. Sigue, y pues. Y desplazó a los alemanes a la frontera bélgica. El 8 de noviembre de 1918, en Berlín se realiza un movimiento revolucionario y el Kaiser Guillermo II abdicó. Se creó un nuevo gobierno socialdemocrático que formó la nueva República de Weimar. Alemania firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. El imperio austrohúngaro se rindió a mediados del mismo mes. Bélgica y los turcos lo habían hecho ya en septiembre. De esta forma, la victoria de la Primera Guerra Mundial se dio para los aliados: Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón y los otros que se habían incorporado durante la guerra. Y los alemanes abdicaron. Buenas noches. Ahora vamos a abarcar un nuevo concepto. La mejor estrategia para vencer en una guerra es el uso del concepto de guerra total, en donde los países deben usar una organización basada en la administración de espacio y tiempo, con ayuda de recursos como los humanos, por ejemplo la profesionalización de ejército o el nuevo papel que adquiere la mujer trabajando en la industria. Finalmente se encuentran los recursos culturales, con el fin de cohesionar la población para ser llevada a la guerra, usando el nacionalismo o amor hacia la patria. Para ello usaban medios de comunicación con el fin de captar la atención de la gente. Una evidencia de esto se encuentra en los pósters como medios visuales. Detrás mío se halla un ejemplo muy claro. En el cartel observamos un soldado francés. Él tiene un botiquín, armas. Entonces esto aplica el concepto de guerra total por la profesionalización del ejército. Está ahorcando del cogote un águila negra. El águila negra es símbolo de Prusia, una república, la misma República de Weimar que fue formada después de la Primera Guerra Mundial. Abajo encontramos un casco alemán que también usaba el Kaiser Guillermo II de Alemania. Recordemos que fue él quien estuvo durante la Primera Guerra Mundial al mando de Alemania. En la parte izquierda está un árbol. El árbol no tiene hojas. Al otro lado está una casa. Sale humo. Podemos suponer que dentro de la casa se está cocinando. Está ahorcando al águila porque debe ser símbolo de presión. En la parte de arriba y abajo los describen en francés, lo que significa más o menos el cartel. Arriba dice por la suprema fuerza, por el esfuerzo que realizó Francia durante la guerra para vencer a Alemania. Y abajo dice deuda nacional, sociedad general. Esto significa que Alemania debía una deuda a Francia y por ello están haciendo presión. Nos encontramos con Françoise Colly. Ella es una historiadora francesa que nos va a comentar más acerca del cartel que evidentemente fue publicado durante la Primera Guerra Mundial. Buenas noches, Françoise. Es un placer tenerte aquí en nuestro documental. Por favor, tú desde tu lugar de enunciación, que es Francia, ¿nos podrías explicar acerca de este cartel? Buenas noches. Primero que todo, gracias por haberme invitado a este documental que es muy importante para mi país. De antemano pido disculpas por mi español, sé que no es muy bueno. El cartel fue publicado en 1918, a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando los aliados por fin vencimos a los alemanes, tras ellos firmar el armisticio y posteriormente en 1919 el Tratado de Versalles, por lo que los alemanes debían pagar a nuestra Organización Nacional de Deudas todas las pérdidas económicas que sufrimos durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, efectivamente, el cartel significa el poder de mi querida Francia sobre los alemanes.
ejerció por medio del soldado que se encuentra arcando el águila, símbolo de Prusia o la República Weimar, no solo por el derrocamiento significativo de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, sino también por la presión para que estos paguen lo que nos debían. Por otro lado, las siglas dicen que por el supremo esfuerzo, porque la verdad, para ganar la guerra necesitamos de mucho empeño y nacionalismo, que pues no fue nada fácil, y la parte de abajo es una sociedad nacional de deudas que debía cobrar la deuda de los alemanes, y se podría decir que es también el soldado francés por el ahorcamiento, que significa imposición o amenaza para que estos paguen la deuda. Finalmente, el hecho de que el hombre ahorque el águila quiere mostrar la inferioridad alemana, y que aunque con garras, pico y demás armas, no pudo hacer nada para prevenir su pérdida y derrocamiento. Para mí eso significa el cartel, por lo cual Francia quería expresar esto. Bueno, muchas gracias. Ahora que tenemos una mejor visión de lo que significa el cartel, decidimos buscar a algunas personas en 2 lugares distintos de Bogotá que nos colaboraran con una entrevista que consistía en 3 preguntas. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros venimos aquí a hacerles unas preguntas sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Usted conoce acerca de la Primera Guerra Mundial? Algo, muy mínimo, pero algo. ¿Cómo cree usted que fuera el mundo si Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial? Ay, María. ¿Por qué? ¿Qué cree usted? Porque un régimen de esos donde no hay oportunidad de esa imposición, esa anarquía, lo que ese señor dijera, ya sabemos quién es, ¿cierto? Sí, sería lo que me imagino que la raza aria que él quería, no creo que lo hubiera logrado como lo estaba haciendo con la crueldad que lo estaba haciendo. ¿Y qué entiende usted por este cartel? ¡Vamos! ¡Vamos! No. Teniendo en cuenta Francia. Francia con Alemania, con Alemania. Es un soldado francés que está con un águila en la mano. Pero el águila está haciendo una Alemania. Sí. Alemania. Que Francia dominó a la guerra. Con otro tipo de poder, digamos así, porque las águilas tienen propiedades, agilidad, visión, altura, no sé, por el ser humano. Muchas gracias. Muy amable, eso era todo. ¿Usted conoce acerca de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo cree usted que fuera el mundo si Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial? Ay, diferentes, sobre todo que las monarquías cayeron ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué entiende usted por eso? Sí, por ahí fue por donde nosotros llegamos. El uniforme francés con la suprema aquí. No sé qué casco alemán abajo. Águila Alemania. ¿Usted conoce acerca de la Primera Guerra Mundial? Sí sé, pero hay muchos detalles que en este momento no tengo presentes. Pero sí, claro, ha leído uno que otro. ¿Cómo cree usted que fuera el mundo si Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial? Pienso que sería difícil porque precisamente por la discriminación que ellos tenían con mucha gente por la cuestión de raza y de ideología, pienso que hubiera sido terrible.
O sea, el mundo hubiera estado como muy... De pronto la cosa sería mucho más difícil de lo que tenemos ahora. Porque igual en ese momento Alemania era como una especie de potencia, ¿no? Sí, Entonces... una potencia así. Uh-huh. ¿Sí entiende usted por este cartel? ¿Qué entiendo? Pues a ver, bueno, lo que pasa es que habría que saber en qué contexto está, pero es como, para mí es como opresión, como coartar la libertad. Sí, es como opresión y coartar la libertad. Y el mostrar como el yo mando, yo tengo el poder. ¿Usted conoce acerca de la Primera Guerra Mundial? Pues algo. ¿Cómo cree usted que fuera el mundo si Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial? Yo creo que no habría mucha diferencia, la verdad, porque hubiese sido Alemania, hubiese sido cualquier otro país, hubiese sido igual el desarrollo, las mismas guerras, los mismos enfrentamientos. ¿Qué entiendes tú por este cartel? ¿Qué entiendo yo por este cartel? ¡Wow! ¿Qué es esto? Yo seguro que no le hizo falta. Yo soy el artista. Entonces, ¿cómo vamos? Society, Eso pesa mucho, nene. Policy Square. A ver. ¿Un águila? Pues sí, es como, me imagino que es un soldado, ¿cierto? Pero no sé si es un soldado francés. O sea, es como si hubiese ganado la guerra a Francia, ¿cierto? Como si estuviera acabando con el águila, yo me imagino que representa a Alemania. Y es como si estuviera, mira un casco alemán, y es como si hubiera triunfado los franceses sobre los alemanes. Para finalizar, podemos decir que el conflicto fue una guerra absurda, en la que se aplicó tanto imperialismo, porque fue una guerra entre los imperios, como era de los imperios, como se puede evidenciar en el ultimátum, que trajo consigo pérdidas morales, económicas, militares y demás para muchos países, donde todo lo valía, donde la muerte arrasaba Europa como un huracán, todo por el poder e incluso por la ambición del hombre. Por otra parte, para los soldados fue una época desastrosa, llena de melancolía, sufrimiento, sangre, muertes, peleas, que incluso afectaron su psicología. La guerra fue todo un ambiente de tensiones que vale la pena recordar, pero no vivir. Por otra parte, en cuanto a las entrevistas, es duro y lamentable observar cómo algunas personas no tienen el suficiente conocimiento de esta Primera Guerra Mundial, un conflicto que nos conviene a todos conocer. Esto lo digo porque cuando fuimos a realizar las entrevistas a las diferentes personas en 2 puntos distintos de la ciudad de Bogotá, encontramos que no conocían nada sobre el conflicto y no fueron capaces de responder nuestras preguntas. Por otra parte, pudimos conocer 4 conceptos o 4 puntos de vista distintos que nos enriquecieron nuestro conocimiento también. Más sin embargo, pudimos conocer 4 puntos de vista diferentes desde el lugar de enunciación colombiano. 2 hombres y 2 mujeres, donde conocimos la percepción de la gente ante el conflicto. Casi todos nos dieron buenas respuestas, o por lo menos acertaban alguna pregunta. Algunos aportaron que el mundo fuera catastrófico si Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial. Otros dicen que el mundo sería igual. Esto es un tema a debatir. Por ello, ¿qué consideras tú? Por último, te invito a que si ves este documental y no conoces nada de la Primera Guerra Mundial, busques algo de información, pues como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a vivirla. Y esto es algo que con ayuda del enriquecimiento cultural es nuestra labor evitar. Muchas gracias por haber visto este documental. Espero les hayamos aportado sobre la Primera Guerra Mundial. Ahora, no dejen que las guerras afecten la convivencia de nuestra sociedad. Nos vemos en la siguiente.